edificadas en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo, a fin de que arraigados y cimentados en Él podamos crecer hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. De manera que el objetivo en esta mañana es que a través de la palabra podamos crecer en su conocimiento y alcanzar también a aquellos que no conocen al Señor. Gracias a vuestros pastores, a Javier y a Flor, por la invitación y por las oraciones de cada uno de ustedes, y por esta bendición de estar de nuevo compartiendo la palabra del Señor. Y por supuesto gracias a mi mujer, que me soporta y aguanta todos estos avatares que tenemos que sufrir muchas veces como creyentes. Muy bien, vamos a hablar de un salmo. Vamos a usar un término moderno, hiperconocido. Y ya las cabezas están dando vueltas. ¿Qué salmo será? Salmo 23 seguramente. No es el Salmo 23. Vamos a tomar en consideración el Salmo 91. Un salmo que hemos leído muchas veces, hemos recitado. A mí me costó mucho aprendérmelo de memoria. Y a veces hay algunos huequitos por allí cuando lo repito, pero es un salmo hermosísimo, es una belleza, es un tesoro escondido en medio de los salmos. Yo me atreví a decir que el Salmo 91 es el Padre Nuestro del Antiguo Testamento. Algunos estarán de acuerdo, otros dirán no, es el 23, pero es que disfruté muchísimo este salmo, el Salmo 91. Lo leí de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, del medio hacia el centro, o del medio al principio y del medio hacia atrás, en todas las maneras y en muchas versiones, y pidiéndole al Señor claridad y revelación de su palabra. ¿Cuál es el contenido de este salmo? Al punto, este salmo es tan hermoso que algunos hermanos lo tienen en las paredes de sus casas y otros los tienen en la entrada. Pero cuidado, algunos lo tienen abierto y cuando van a salir de su casa lo tocan, dicen que me dé buena suerte. No es bíblico tomar la palabra como un ídolo o como un punto de toque para que nos dé buena suerte. No. El Señor es el Señor de señores y el Rey de reyes. Él es el que merece toda gloria, honra, adoración y alabanza. Y nos sujetamos a Él a través de su palabra. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias entonces en el Salmo 91 y vamos a ver allí, les voy a decir que es un compendio teológico, es un compendio de doctrina, y yo me quedé sorprendido porque en 16 versículos hay principios doctrinales los cuales tenemos que vivir, practicar y conocer. Leemos la palabra del Señor en el Salmo 91, rogando la bendición del Señor, de su Espíritu Santo sobre ella, y que nos dé entendimiento y sabiduría a través de su palabra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspi pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre.
Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué poema tan bello. Qué salmo tan hermoso, este Salmo 91. Yo les invito a ustedes a que se lo aprendan de memoria, lo memoricen. Y cuando vayas en el camino a tu casa, a tu trabajo, a clase, a la universidad o al colegio, vayas diciendo allí que el Señor, el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Muy bien. Recuerdo al nieto mío que Bexaida, su abuela consentidora, le compró un Lego. Y Josué cogió su regalo y se fue a su habitación y se oía un silencio completo. Y como a la hora y media, aparece Josué con una nave espacial que armó del Lego. La comparación que quiero hacer es para que quede en memoria. La Biblia es un Lego compuesto de palabras, frases, oraciones, sentimientos, colores, olores, pasión, llanto. Bueno, es un Lego hermosísimo porque es la palabra de Dios. Y nos corresponde a nosotros, así como Josué armó el Lego y al final una nave espacial, nos corresponde a nosotros como creyentes estudiarla, escudriñarla e ir armando ese pensamiento que Dios quiere darnos a través de su palabra. Es un trabajo laborioso, es un trabajo que requiere tiempo, dedicación. No es leo y me voy, no. Requiere que nos sentemos, meditemos, consideremos la palabra del Señor y ustedes van a ver cómo fluye, cómo se expresa, cómo se manifiesta Dios a través de su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino, decía el salmista. Muy bien, le dije entonces que el Salmo 91 es un compendio de teología, es un resumen pero sustancioso de teología. Mire, primera parte, Dios; segunda parte, ángeles; tercera parte, el enemigo, que algunos no quieren que pronuncie el nombre del diablo, el enemigo; y tercero, vamos a ver a Cristo manifestado con los beneficios para el creyente. Entonces, 5 partes importantes y vamos a seguir ese orden para que nos quede claro ese Salmo 91. Muy bien. Dice la palabra del Señor que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí hay 2 expresiones que demuestran o denotan los atributos de Dios: Altísimo y Omnipotente. El Elión y el Shaddai. El Señor de señores, el Rey de reyes, el Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir. Él es el Señor, Dios con nosotros, el que habita el abrigo del Altísimo, del Elión, del Todopoderoso, morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí describe que Dios no es un objeto, que Dios no es producto del quehacer humano, no es producto de obra humana. Dios es Dios. Está sentado sobre su trono y reina sobre todo el universo. Él es el Rey de reyes, el Todopoderoso. Él es el Elión, el Shaddai, es nuestro proveedor, nuestro escudo, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro ayudador, nuestro castillo fuerte, nuestra roca inconmovible. Y el salmista decía: me subiré a la roca que es más alta que yo. En Él encontramos refugio, en Él encontramos aliento, fortaleza a nuestras almas sedientas, a nuestras almas cansadas y también a nuestras almas agradecidas por su amor y su misericordia. El cielo y la tierra cuentan la gloria de Dios y expresan la grandeza del Dios al que adoramos. No es un Dios de la religión, es un Dios de la relación íntima, hombre con Dios, y Dios se relaciona con el hombre a través de su Hijo Jesucristo. De manera que aquí en este Salmo encontramos una descripción maravillosa: el Altísimo, el que habita el abrigo del Altísimo. Y aquí hacemos una acotación: el que habita.
al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay dos expresiones aquí que tratan de describir la grandeza de Dios. En primer lugar, habitar. Escuche bien, habitar. Habitar no es que yo llegue de huésped a un hotel y diga, hay habitación para esta noche o hay habitación para el fin de semana. Eso es ser un huésped temporal de un hotel o de un hostal o de alguna casa de montaña. Eso es hospedar. Pero aquí dice habitar. Y habitar es convivir. Habitar es conocer la persona con la que estamos en ese lugar o en esa casa. Recuerdo a Betsaida que decía, no te conocía hasta que no me casé contigo. Ahora te conozco. Afortunadamente superé sus expectativas. Le salí mejor que lo que ella creía. No, es una broma. Lo cierto es que habitar, hermano, es convivir, compartir experiencias, conocerse íntimamente, tener una relación estrecha con la persona con la que estás habitando y tienen como lugar una habitación. Haciendo la comparación, necesitamos habitar al abrigo del Altísimo, necesitamos tener una relación íntima, estrecha con Dios, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la comunión diaria con Él, conocerle cara a cara. El profeta Jeremías, si no me equivoco, decía, de oídas te había escuchado, pero ahora te conozco. De manera, hermanos, que tenemos que tener una relación estrecha con Dios a través de la oración, a través de la comunión, a través del compartir cristiano, a través de una vida de excelencia en santidad, para manifestar que efectivamente habitamos bajo el abrigo del Altísimo. Y este habitar es bajo la gracia, porque sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Abrigo en tiempo de invierno, en tiempo de frío. Y aquí se está refiriendo, hermano, a tiempo en el cual pasamos nuestras vidas por momentos de frialdad, de dolor, de angustia, de zozobras, de pruebas. En medio de ese momento, el Señor es nuestro abrigo. Yo soy friolero, no puedo estar sin abrigo. Me da una tembladera y no puedo estar sin abrigo. O tengo que comer muy bien para soportar el frío. De manera que el Señor es nuestro abrigo. Él es tu cobertijo. Él está dispuesto a darte el calor que necesitas en medio del frío de este mundo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, Joaquín. Yo estuve en el desierto trabajando, en Arabia Saudita, en el desierto arábigo. La temperatura en verano llegó en el techo a 56 grados de temperatura, de manera que si usted buscaba un huevo y lo ponía ahí, podía comer un huevo frito o un huevo soleado. Y en la mañana soporté temperaturas, me levantaba muy temprano, a las 5 de la mañana ya había que estar en pie y había temperatura hasta de 2 grados, de manera que tenías que abrigarte, pero a las 6:30 de la mañana aparecía el majestuoso sol levantándose, tenías que quitarte todo eso y comenzaba entonces un día con un sol abrasador, un sol inclemente, un sol muy fuerte, con una sudoración enorme. Pues Dios es Dios que nos abriga en el frío y también nos da sombra en medio de los sequedales del desierto, en medio de la soledad, en medio de la angustia, en medio de ese dolor de la vida. Él es nuestra sombra. Y esta sombra no es una sombra de árbol, porque en el desierto no es árbol. Entonces, ¿sombra de qué? Es sombra de las montañas, es sombra de esas formaciones arenosas que se hacen. Entonces el sol proyecta su luz a través de las montañas y le da sombra. De manera, hermanos, que vamos a pasar por momentos difíciles de angustia, de frío, de dolor, de calor sofocante.
pero el Señor es nuestro abrigo y el Señor es nuestra sombra. Ahí está Dios. Ese es el Dios que adoramos. Encontramos entonces ahora un segundo aspecto en este salmo, los ángeles. Me doy un salto para después ordenar en los pensamientos. Dice, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, y de las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Cómo? ¿Hay ángeles? Sí. La Biblia nos enseña que estamos rodeados de ángeles, los ejércitos de los cielos. En el Antiguo Testamento encontramos manifestaciones maravillosas de ángeles. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les guarda, dice el salmista. Encontramos a Abraham cuando va a sacrificar a su hijo Isaac, que se le aparece un ángel, le dice, no lo hagas, porque Dios ha provisto la oveja o el carnero para el sacrificio. Encontramos a los ángeles cuando va a ser destruida Sodoma y Gomorra, que Dios envía a sus ángeles y le advierten a Lot y a su familia de que Sodoma iba a ser destruida. Ahí estaban los ángeles. Encontramos los ángeles junto a Gedeón, cuando el pueblo de Israel está siendo abatido por el enemigo. El Señor envía un ángel, le dice, Gedeón, te he escogido para que libres a mi pueblo Israel. Los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús. Y Hebreos capítulo 1, en el verso finales dice, y estos son espíritus ministradores que actúan en favor de sus hijos. De manera, hermanos, que los ángeles es una realidad espiritual. No lo vemos, pero están con nosotros y se han manifestado de muchas maneras que a veces ignoramos cómo Dios trabaja a través de sus ángeles. Sus ángeles mandará acerca de mí para que mi pie no tropiece en piedra, y de las manos me sostendrán. Aquí las manos, cuando leí algunas versiones de las Escrituras, yo al principio lo explicaba diciendo, bueno, aquí va Gabriel, me coge una mano, y aquí va Miguel y me coge la otra mano. Me lleva como un niño, porque de las manos me sostendrán. Pero aquí las manos es las palmas. Es decir, que no es que me sostienen las manos, es que en sus palmas nos llevan, para que nuestro pie no tropiece en piedra. De cuántas tentaciones, de cuántas dificultades, de cuántas cosas Dios nos ha librado a través de sus ángeles. No voy a hacer más. Pablo decía que no obstaculicemos esta doctrina de los ángeles, es decir, que no lo tengamos en poco. Es una realidad, es una verdad espiritual que tenemos que conocer. Aquí entonces aparece otro personaje en este salmo, y es el enemigo. Dice que sobre el león y el aspi pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Aspi, dragón, león. ¿Quién es ese? En Apocalipsis encontramos la palabra del Señor que nos dice, la serpiente antigua, el dragón, fue lanzado al lago de fuego que arde con fuego y azufre. De manera que el dragón es el enemigo de las almas. El dragón es el mismo Satanás que induce al creyente a apartarse de los caminos del Señor. Vino a matar, hurtar y destruir. Todo lo malo procede de él para causar estragos en las filas cristianas. De manera que tenemos a Dios como el Altísimo, el Todopoderoso, el que controla todas las cosas. Tenemos a los ángeles, que son espíritus que Dios envía en favor nuestro. Y encontramos aquí a un enemigo que tenemos que confrontar, al dragón, a la serpiente antigua. Y decía que vino a matar, hurtar y destruir. Fíjense lo que hace el enemigo. Dice, es cazador. Verso 3. Envía la peste destructora. Verso 5. Envía terror. Envía saetas de noche y de día, causa pestilencia, anda en oscuridad y causa mortandad. Entonces aquí vemos una descripción clara de lo que hace el enemigo. Hermanos queridos, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, huestes espirituales de maldad.
El enemigo vino a matar, hurtar, destruir, repito, y es causante de dolor, de la peste destructora, de la mortandad, de la angustia, del terror nocturno. Envía saetas. Y me detengo un momentito para ir un poco más rápido en este aspecto de cazador o cazador. Esto de cazador es curioso porque también una versión de las Escrituras dice cazador de pájaros. Yo pensé que era con escopetas, no, ahí no había escopetas, no había escopetas. Cazador de pájaros. Y hablaba con un hermano español y me decía que él tenía una finca y decía, yo cazo perdices, o perdices. Yo cazo perdices. ¿Y cómo lo haces? Mira, pongo una rama muy larga y una espiga al final. Y la espiga se mueve y la perdiz cuando ve aquella espiga se lanza a la espiga y abajo tengo la trampa. Hermanos queridos, el enemigo es astuto, te pone la espiga bonita. Aquí estoy. Sea varón, sea mujer, de alguna manera trata de cautivarte, dominarte, de alguna manera te seduce para que tú te apartes de los caminos del Señor, con pensamientos, con actitudes, con millares de cosas, maneras. Él sabe la estrategia, cómo cazarte, cómo hacerte daño. Pero el Señor dice que el que habita el abrigo del Altísimo, si estamos bajo el abrigo del Altísimo, el Señor nos librará de las manos del cazador. En medio de la tentación, en medio de la zozobra de este mundo, Él es poderoso para librarnos de manos del enemigo. Recuerdo con mucha precisión cuando era un jovencito, bueno, todavía lo soy, cuando era un jovencito que leí Proverbios. Los labios de la mujer extraña destilan miel, pero su fin es más amargo que el ajenjo. Los labios del hombre extraño destilan miel, pero su fin es amargo como el ajenjo. El enemigo puede cautivarte, puede seducirte como la miel, pero luego el fin es amargo como el ajenjo. No podrás librarte del lazo del cazador. Pero cuando nos mantenemos en la habitación, en la morada del Altísimo, Dios nos librará, nos guardará de todo mal. El Salmo tiene una particularidad que a mí me llamó la atención. Fíjense que primero, le voy a decir honestamente, yo no sé dónde estaba sentado el escribiente o el escritor, porque en el desierto yo lo que vi fue piedra y arena. Y si este es un ambiente de eso, a mí me suena de que esto fue escrito después de una batalla entre enemigos frente a frente, porque habla de saeta, de terror, de putrefacción. Dice, alarga, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio del día destruya. Es un panorama de una guerra entre dos ejércitos, donde había muertes a todo lugar, y ahí no recogían los cadáveres, las aves del cielo, no sé, los sopilotes o los zamuros, no sé cómo se llama aquí en España, se comían los cadáveres, de manera que era un olor pestilente, nauseabundo, lo que producía la muerte que había en el fragor de la batalla. Pues el Señor nos libra de la pestilencia. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. La pestilencia es el pecado. El pecado produce un hedor, una putrefacción en el creyente. Cuando el creyente entra en comunión con Dios, cuando acepta al Señor, deja de ser putrefacto. Es feo. Pero dice la Biblia
que las oraciones de los cristianos son de olor grato a la presencia del Señor, que somos olor grato de Cristo, exhalamos el perfume de Dios, exhalamos el perfume que Dios le agrada cuando vivimos bajo el abrigo del Altísimo y habitamos bajo su sombra. Bueno, les decía que el Salmo comienza primero alabando a Dios. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Es un cántico de alabanza, introduce poderosamente la presencia del Señor. Y luego comienza a cambiar. Y fíjense que primero comienza con el mí, el yo y el ti. O sea, todo centrado en la persona del escritor. Dice, mi Dios, diré yo a Jehová, te librará de la peste destructora. Y aquí hay un cambio, pasa del mí al tú. Así como yo he experimentado a Dios que ha habitado en su morada, ahora te digo a ti. ¿Qué te dice? ¿O qué me dice a mí? Él me librará, Dios, el que yo conozco como Altísimo. Él me librará del lazo del cazador, de las pestes destructoras. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y sigue diciendo, caerán ¿a qué? No a mi lado, a tu lado, porque ya a su lado, él como escritor había experimentado que Dios estaba con él en medio de la dificultad. Y como había experimentado eso, él le dice, ahora tú también pasarás por esto. O si atravesares este momento, él te ha puesto. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. El salmista dice, lo que yo he experimentado en carne propia, ahora tú, mira, te lo comunico, te lo digo, no te desanime, el Dios que estuvo conmigo en la batalla, también estará contigo en medio de la batalla y en medio de la dificultad. No están cansados todavía. Mire esto. Está sentado, ¿no? El salmista comienza alabando a Dios, luego diciendo su propia experiencia personal, luego comunicándole su experiencia a los demás creyentes y a nosotros como lectores ahora de la palabra. Pero aquí ocurre un fenómeno, que el escritor coge el bolígrafo, no, porque no había bolígrafo, ni lápiz, no sé tampoco si escribían con carbón. Lo cierto es que cualquiera que haya sido el instrumento que estaba utilizando el salmista para escribir, lo deja sobre el escritorio o sobre la arena. ¿Y ahora qué? Pues mire ahora, por cuanto en mí ha puesto su amor. Verso 14, yo también lo libraré. ¿Quién habla allí? El salmista. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Ay, David, tú sí eres bonito, yo te quiero mucho. Oh, Salomón, qué bueno eres. No, aquí el salmista se eleva. Entra en un estado de fluir divino. Qué maravilloso sería eso. Pablo dice, conozco un hombre, si en la carne no lo sé, si en el espíritu tampoco, pero ese hombre viajó al tercer cielo y le fueron dadas a conocer cosas maravillosas. ¿En qué estado estaba Pablo? Estaba en un estado de fluir espiritual que trascendía los cielos y vio cosas que él no pudo comunicarle al género humano. Dice, porque me dirías que estoy loco. Hermanos queridos, el salmista no dice estoy loco, sino que en ese momento entra en una revelación divina y es Dios mismo quien está hablando y escribiendo con su puño y su letra. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo glorificaré, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Se dan cuenta, hermano, cómo la palabra de Dios está allí presente?
Desde el momento en que comienza el salmista a escribir el salmo, pasa a la experiencia personal, la comunica a sus hermanos, a sus seres queridos, y ahí aparece en la escena el Dios Todopoderoso. Y el consejo para nosotros es: pongamos nuestra confianza en el Señor, porque Él nos librará, nos pondrá en alto, porque hemos conocido su nombre, admirable, consejero, Dios nuestro, el Shaddai, Adonai, el Elión. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Entonces, hermano, le invocarás, orarás, vendrás al culto de los viernes, y Él te responderá, estará contigo. No te dice fuera de la angustia, en la angustia. Porque algunos creyentes dicen, no, es que el creyente no pasa por prueba, ni estornuda siquiera. Llegó uno a la desfachatez diciendo, no tendré canas, no, jamás podré tener canas, porque el Señor dice que soy joven todo el tiempo. Y otro dijo, no, la calvicie es una maldición. Así que eso de la calvicie, eso no corresponde a los hijos de Dios. No, hermanos. Dice la palabra del Señor, en medio de la angustia, yo estaré contigo en la angustia, no fuera, no cuando no tengas enfermedad, estará contigo en la angustia, en la enfermedad, en el dolor, en la tristeza, en la congoja. No escaparemos de eso, pero le invocaremos y Él nos responderá. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré, no te desampararé. Les daré el Espíritu Santo, el cual estará con vosotros todos los días. Él os guiará a toda verdad y os hará conocer todas las cosas. Resumen, el Salmo, ¿verdad que es bonito el Salmo? Yo estoy bueno, es que me enamoré tanto de los salmos que tengo, le voy a confesar, casi un año leyendo salmos para arriba, para abajo, pum, 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 porque te da mucha fortaleza y mucha bendición. 1. Dios es Dios grande, fuerte, temible, admirable, consejero, Dios nuestro. Dios tiene sus medios para bendecirnos, sus ángeles mandará cerca de nosotros para que nuestro pie, o en las palmas, para que nuestro pie no tropiece en piedra. Aunque el enemigo venga como río, con peste, con pestilencia, con mortandad, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. El enemigo vino a matar, hurtar y destruir, pero el Señor te dice en esta mañana, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. El Señor te librará de la angustia o en la angustia. Ni plaga tocará tu morada, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Estamos bajo la protección del Altísimo. Invócame en el día de la angustia y yo te responderé. Hermanos queridos, con esta palabra, que quede en lo más profundo de vuestro ser, de nuestro corazón, que Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. Habitemos seguro en sus moradas y Él estará con nosotros hasta el fin. Padre eterno, príncipe de